Saludamos a esta hora a uno de los abogados penalistas más importantes de Colombia. Hace parte de la defensa del expresidente Álvaro Uribe, el doctor Jaime Granados. Doctor Granados, gracias por acompañarnos. Buenos días. Buenos días, Luis Carlos. Un placer estar contigo en tu programa y más cuando has mencionado la llegada del gran Lucho Díaz al Bayern München. Soy socio del Bayern München, así que ¿Ah, sí? realmente me siento feliz. Sí, ¿Ah, sí? ¿De verdad? Qué bueno. sí. Y veo que la expectativa es muy buena por la llegada de Lucho Díaz. La gente está muy contenta, ¿no? Sí, sí, es maravilloso. Si hay jugadores diferentes y usted es experto y su padre más todavía en esto, es Lucho Díaz, Lamine Yamal, Jamal Musiala, son los tres, bueno, Florian Wirtz posiblemente, o Sí. cuatro jugadores que hacen la diferencia en el mundo, que pueden sorprender por la izquierda, por la derecha, de cabeza, con cualquiera forma en que se presenten, juegan por el centro, en Sí. cualquier perfil, patean con derecha izquierda, hacen chalaca. Nadie sabe lo que va a hacer Lucho Díaz. Ese Sí. gol que hizo en Buenos Aires a la selección de Argentina, representando nuestros colores, donde saca 5 defensores de la campeona Es del verdad. mundo, eso no lo ha hecho casi nadie. Yo diría Sí. que si sacamos a Pelé, creo que nadie más lo ha hecho. Sí, tiene una gran habilidad y ojalá le vaya bien. Ya veo que usted va a estar por la mañana liderando en Colombia la posibilidad de ver el fútbol alemán, que es temprano, muy temprano, para las horas colombianas. Doctor Granados, quisiera empezar preguntándole, ya han pasado más de 24 horas del fallo de primera instancia contra el expresidente Álvaro Uribe. ¿Qué reflexiones le quedan a usted ya pasando, digamos, el calor de los momentos? ¿Cuál es el titular que usted tendría esta mañana como reflexión de lo que ha pasado? Yo creo que todavía falta, dice el titular, todavía falta que, uno, que conozcamos la sentencia, porque no la conocemos. Es apenas un sentido del fallo largo, el más largo que yo he visto en mi experiencia de más de 20 años de vigencia del sistema acusatorio en Colombia. Es un sentido del fallo evidentemente preocupante. Discrepamos de los razonamientos, siempre con respeto a la persona de la señora juez, respeto a lo que ella significa como la majestad de la justicia en Colombia y respeto por el proceso judicial y a la audiencia. Pero evidentemente no estamos de acuerdo, excepto cuando exoneró a Álvaro Uribe Vélez del cargo de soborno en el episodio de Isla Niño y el tema difuso del caso de Pacho Cundinamarca de Jalinto Mosquera. Pero en todo lo demás discrepamos profundamente. También hace falta, todavía no conocemos, aparte del texto mismo de la sentencia, pues tenemos que producir nuestro recurso de apelación y ya será, luego de que se trabe el debate de la apelación, la oportunidad de que el Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogotá se pronuncie de fondo sobre esa apelación. Y yo creo que ese va a ser un momento, un hito de este proceso. Y tengo que subrayar que usted ha sido supremamente respetuoso de la majestad de la juez. No solamente lo está haciendo acá, sino he oído entrevistas en las últimas horas respetando, ¿no?, a la justicia colombiana. Eh, pero quiero subrayar y pedirle un poco de ampliación en dos cosas. La primera, eh, sobre lo largo que fue este pronunciamiento de la juez en el sentido del fallo. ¿Qué le dice la longitud? Hay algo, digamos, de este caso que lo hace muy diferente a cualquier otro, y no me refiero solamente a la persona del acusado, del expresidente Álvaro Uribe Vélez, por lo que significa para la historia de Colombia, sino porque realmente es un caso que ha tenido en 7 años situaciones únicas. Pero aquí me llama la atención que lo normal cuando termina un juicio en su práctica probatoria es que el juez anuncie el sentido. Sentido Sí, significa si es inocente o culpable, cargo por cargo, y no más, sí. porque para eso es la sentencia. Y por eso el legislador estableció en su sabiduría que debía hacerse inmediatamente concluyera el debate probatorio, Uh -huh. o con un receso, si el caso era complejo, máximo de 2 horas. Pero ¿qué ocurrió? Que la praxis judicial, comenzando por la Corte Suprema, en ciertos casos de gran envergadura y luego en otros casos, fue corriendo esas 2 horas a 2 días, a 2 semanas, a 2 meses,
y he tenido casos de hasta 2 años. Ah, Entonces, el que la señora juez se haya demorado lo que se demoró en este sentido del fallo, pues no es anómalo porque ya hay precedentes de que ha ocurrido y usted es un caso evidentemente largo, 67 días de juicio, ni más faltaba. claro, Así que me parece que tomó un plazo prudencial dentro de esa praxis que existe. Pero no esperaba yo, y creo que nadie de la defensa, y tal vez nadie de ninguna parte, que la exposición del sentido del fallo, ¿qué es eso? Inocente o culpable, y si acaso hacer una breve resumen, muy breve, de por qué el uno y lo otro, porque para eso es la sentencia. La claro. sentencia donde se están todos los argumentos se extendiera durante 11 horas. Eso es algo realmente Mm, que nos llamó la atención. Evidentemente, hasta que no conozcamos la sentencia, pues no podemos tener una idea claro, completa y no podemos tampoco decir cuál va a ser el sentido de nuestra apelación, más claro. allá de estar en discrepancia de la decisión, pero ya los motivos de disconformidad, porque recordemos que la apelación no es un segundo alegato, la apelación implica una confrontación de la teoría inmersa en la apelación, de los razonamientos de la apelación, y ese choque genera luego un pronunciamiento de quien está facultado para desatarlo, que es una sala colegiada de 3 jueces, magistrados del Mm. Tribunal Superior de Bogotá, a quien le corresponderá definir este asunto. Doctor Granados, teniendo en cuenta la extensión de lo que presenta la juez en lo que era inicialmente meramente el sentido, ¿ustedes esperan que revele más ya cuando hable en la sentencia, mucho más del contenido, les entregue a ustedes más herramientas de lo que ya dijo? Sin duda, debería ser así. ¿Por qué? Porque si son 1000 páginas o más, como ella anunció, yo creería que lo que ella leyó no supera más de 300 páginas. Wow. Eh, Así que deberíamos tener fácilmente 3 o 4 veces más información. Ella se notaba que saltaba buena parte de su razonamiento concreto de cada valoración de cada testigo y al final solamente leía una parte conclusiva de cada episodio. Entonces, honestamente, yo creo que evidentemente, aunque fue muy extenso, lo que debe estar en la sentencia debe estar más detallado, más prolijo, deben estar todos los fundamentos y por eso necesitamos conocerlo, que es un derecho mínimo de todos, para poder ya pronunciarnos acerca de lo que dice esa sentencia que todavía, Ujú. repito, nadie conoce. ¿Cuál es su expectativa sobre la sentencia? No, hasta no conocer los argumentos sería especulativo y no quiero Mm, especular. claro. Lo que espero es conocerla con todo nuestro equipo, me honro en dirigir y en el término legal de 5 días hábiles que se empezarían a contar lunes próximo hasta el lunes 11 de agosto, ahí radicaríamos el escrito nuestro de apelación y ya luego habrá la oportunidad de quienes eh, se opongan a nuestra apelación de un término igual de 5 días, lo que significa que probablemente este caso debería estar subiendo al tribunal hacia el 20, 21, 22 de agosto máximo, creería yo, para Mm. que el tribunal pueda estudiar la apelación y decidir qué es lo que todos esperamos que decida. Doctor Granado, ¿la apelación es un escrito, es un documento que presenta la defensa? En nuestro sistema, la apelación puede ser oral en el momento en que se notifica el fallo, la sentencia como tal, o escrita. Usted entenderá, Luis Carlos, que una sentencia de un caso de esta envergadura, que al parecer tiene más de 1000 folios, pues no se puede sustentar oralmente en caliente inmediatamente a los 5 minutos de haber sido notificada, Mm, que es en estrado. Eso sería una irresponsabilidad claro, y un irrespeto. claro. Entonces, lo que nos toca hacer es leerla cuidadosamente después de interponer puesto el recurso y luego de leerla cuidadosamente ir redactando en esos términos de 5 días por escrito para que luego finalmente vaya al tribunal. Antes de aplicarse estas reglas, el código original, la ley 906, venía distinto. La ley originalmente lo que decía era, uno interponía el recurso y luego el caso pasaba al tribunal. Mientras pasaba al tribunal, uno estudiaba el caso, la sentencia, los motivos de disenso y frente a los magistrados de la sala respectiva, exponía oralmente las razones de su disenso, de su discrepancia, sus motivos de inconformidad. Sí.
de los 3 magistrados ahí presentes. Y luego ellos podían ese mismo momento decidir, luego un receso para deliberar o fijar una fecha posterior para dar la decisión. Y eso en su comienzo funcionó muy bien. Desafortunadamente, nosotros prematuramente, el legislador, en su sabiduría, modificó las reglas y convirtió lo que era un trámite oral, razonable, en un Sí. trámite escrito, un Wow. poco más lento y que además no es muy garantista porque entenderá que no es lo mismo disponer por escrito de 5 días a que tener un tiempo Claro. generalmente superior de 15 días o un mes para explicar luego oralmente a los magistrados y a los 3 a la vez el motivo de inconformidad. Pero lo que Claro. hay es lo que hay, nosotros Es lo que tenemos hay. que respetar las reglas de juego. Pues sí, es que si el escrito de acusación son 1000 páginas, ustedes lo tienen que leer, revisar, analizar y en 5 días producir un documento que refute lo anterior, pues, ¿no? Es como, se tiene que enfrentar a un ejército de 10.000 personas, 2 señores con un machete. Bueno, eso no, es complejo. Y esto es Eso, David eso lo contra digo yo, Goliat. eso no lo está diciendo usted, eso lo estoy diciendo yo. Es David contra Goliat, sin duda. Sí, Usted sí, bien lo ha dicho. Pero más allá de esto, que es para todos los casos, no es porque sea el sí, presidente Álvaro Uribe Vélez, sí. para cualquier caso es igual. Aquí no hay una regla creada para él. Él va como cualquier persona y así lo ha enfrentado a este juicio. Lo que sí es importante y lo que nos parece significativo es la publicidad que ha tenido. ¿Por qué? Porque es una garantía. Toda persona que haya querido ver las audiencias en directo o en diferido las pudo ver y se puede formar una opinión y va a conocer la sentencia. Obviamente es más complejo leer 1000 páginas, pero todo el mundo que quiera la puede leer y todo el mundo que quiera va a poder leer nuestra apelación Claro. y todo el mundo que quiera va a poder ver la decisión del tribunal cuando se pronuncie, que se pronuncia oralmente en una audiencia. Eso es importante lo que usted está diciendo, que es una garantía. El hecho de que sea público es una garantía. Doctor Granados, quisiera preguntarle una de las cosas que hablábamos ayer en el editorial, y discúlpeme por hablar en términos personales. Yo me preguntaba, ¿alguien me tiene que explicar por qué el computador de Raúl Reyes, que era un computador que tenía toda la evidencia en contra de muchas personas que incluso hoy son actores de la política colombiana, no lo validaron porque supuestamente se perdió la cadena de custodia, que una persona lo cogió, que otra persona lo cogió, que es que no sé qué? Que el resumen es que esa prueba, por la manipulación, por el proceso, fue invalidada. Y en el caso del expresidente Álvaro Uribe, que Colombia se dio cuenta en el juicio, le interceptan el teléfono, que a todas luces eso no se puede hacer y no puede ser utilizado como prueba. Acá se utiliza como prueba, porque una cosa funciona en una vez y no funciona en la otra, cuando supuestamente la justicia pues es igual y se aplica igual. Luis Carlos, pido que me excusen de no entrar en los Sí. detalles del caso antes de no presentar la apelación, porque me parece que por respeto a lo que significa la majestad de la justicia y la audiencia, el momento de, digamos, de hacer la explicación será luego de radicada la apelación. Y Ujú. ahí ampliamente, si quieres, con mucho gusto, Perfecto. me podría venir a tu programa para explicarlo. Pero sí quisiera hacer una puntualización sobre ese antecedente del computador de Raúl Reyes, pero uno más dramático, que es el del computador del Mono Jojoy, que la opinión pública tal vez no conoce tanto como el de Raúl Reyes. ¿Por qué? Porque el de Raúl Reyes pues, fue una operación internacional en Ecuador que tuvo un impacto enorme, gigantesco, mientras que el Mono Jojoy fue en Colombia y tuvo otra dimensión. ¿Qué ocurre? En el caso del Mono Jojoy, de Raúl Reyes, se dijo que primero que la operación que se desarrolló en territorio ecuatoriano era una operación, digamos, no sancionada por las leyes internacionales. Ujú. Entonces había un debate de que habíamos de alguna manera, aunque yo no lo creo, pero digamos es lo que se dijo en esa época, afectado la soberanía de la hermana República de Ecuador y sin su permiso ni sin su conocimiento, es lo que dicen los que se han pronunciado así, realizaron ese operativo. Y claro, cuando entran los comandos jungla de la policía y rescatan todos los equipos que allá se encontraron, los incautan y los traen, dicen, no se siguieron los protocolos que hay de cooperación internacional entre estados, porque no estaba dentro del territorio colombiano.
y naturalmente, pues tampoco se, entre comillas, se respetó las reglas, digamos, de cadena de custodia, porque pues no fue entregado por autoridades ecuatorianas, sino fueron las colombianas allá. A pesar que fueron llevadas a ser analizadas por parte de expertos de Interpol y de expertos del Reino Unido, que consideraron en sus estudios técnicos que nunca hubo ninguna afectación ni manipulación del contenido de los equipos. Es Ujú. decir, que los equipos estaban tal cual ocurrieron cuando se produjo el impacto del bombardeo y que fueron de alguna manera inutilizados por el bombardeo y que había que utilizar unos procedimientos forenses muy sofisticados para recuperar la información. Y al hacerlo, pues no había posibilidad que se pensara que se pudo haber manipulado por los comandos o algo por el estilo. Entonces, la razón por la cual la Corte Suprema decidió eh, no utilizar las evidencias que ahí se pudieran derivar en contra, por ejemplo, de la difunta Piedad Córdoba, entre otros, Sí. era que la forma como se había obtenido era cuestionable, porque había sido una operación no sancionada por el derecho internacional y porque había dudas sobre la cadena de custodia, porque no había una trazabilidad completa en la intervención de autoridades del hermano país de Ecuador. Y sobre esa base, la Corte Suprema, en su criterio, que por supuesto hay que respetar, aunque no compartamos totalmente, tomó la decisión de inhibirse en esos casos. Pero resulta que luego ocurrió la operación que generó que diera de baja el mono Jojoy. Esa no fue hecha en territorio extranjero, esa fue hecha en Colombia. Sí. Tuvo el mismo resultado exitoso operacional y hubo, con todo el cuidado de nuestra policía judicial y nuestras fuerzas militares, la incautación de unos equipos que fueron analizados técnicamente y que fueron aportados para que fueran considerados como prueba. Y qué casualidad, le dieron el mismo tratamiento que los de Raúl Reyes, cuando son situaciones distintas. Ah, Entonces, yo sí creo que debemos ser más cuidadosos en general. No quiero hablar todavía del caso del presidente claro. hasta que no presentemos la apelación, pero que hay unos precedentes que, digamos, generan de alguna manera asombro, perplejidad y múltiples dudas de qué tan coherentes somos al analizar estas pruebas de carácter técnico y, y que de alguna manera, pues yo creo que para las nuevas generaciones donde cada vez se utilizan más elementos técnicos, deberíamos ser mucho más ortodoxos y claros para saber con qué reglas se aplican, porque no puede ser que terminemos teniendo reglas, como dirían antiguamente, según el marrano. Claro, ese es el fondo y de hecho lo esgrimíamos en las últimas horas, si es que existe un doble rasero en la justicia colombiana frente a la aplicabilidad de lo que se puede o no hacer en términos de la validez de las pruebas. Cuéntenos qué sigue en términos de proceso. Viene el tribunal, ¿cierto?, de casación y luego eventualmente las partes pueden estar no de acuerdo y sube a la Corte Suprema. Lo que viene ahora es lo que se llama el procedimiento apelativo. Una vez conozcamos la sentencia el viernes, 1 de agosto, Sí. tendremos la oportunidad de apelar y esa apelación se sustituirá ante la sala de decisión del Tribunal Superior de Bogotá. Ujú. Una vez que el tribunal decida, si decide en uno u otro sentido, eh, revocando, que es lo que aspiramos, y la decisión de primera instancia, o confirmándola, cosa que obviamente no sería lo que aspiramos, cabe para que la parte que no esté conforme un recurso extraordinario de casación ante la honorable sala penal de la Corte Suprema de Justicia, la sala de casación penal. Y en ese momento, pues la Corte, cuando decida analizar ese recurso extraordinario, pues se pronunciará de manera final y firme Ujú. si hay lugar a ello, porque a diferencia de, de lo que pasa con la apelación, digamos, el recurso de casación es extraordinario, mientras que el de apelación es, digamos, ordinario. Lo usual es que haya apelación, casación es más restringido, aunque un caso de esta magnitud seguramente, si habría lugar a ello, se daría. Sí.
En términos de tiempos, ¿cuándo es que se podría esperar hubiera una determinación del tribunal en Bogotá? Digamos, los términos, cuando ya hay lugar a una sentencia, aunque debe seguir presidido del concepto de juicio rápido en un plazo razonable, no son tan estrictamente cumplidos porque hay una gran congestión judicial y hay que respetar unos turnos y demás. Sin embargo, se pueden establecer prelaciones o priorizar algunos casos. Este sin duda encajaría en una de las excepciones para ser priorizado, que es el riesgo de prescripción, en la medida en que la prescripción estaría, según nuestras cuentas, para el 16 de octubre de este año. Entonces, en ese orden de ideas, si el caso llegara al tribunal hacia mediados, probablemente no antes del 2021, máximo creo 22 de febrero, perdón, de agosto de este año, estamos hablando poco, cerca de 20 días Sí, calendario, sí. lo que dispondría el tribunal para conocer sería muy breve, hasta el 16 de octubre, menos de 2 meses. Wow. Entonces, claramente, supongo que el tribunal, en su ejercicio de su discreción, lo priorizaría para Ujú. poder atenderlo con dedicación y lograr tomar una decisión antes de que prescriba, si materialmente es posible. Eso ya Sí. es decisión del tribunal y hay que esperar con todo respeto lo que ellos determinen. En caso que logren resolverlo a tiempo, entonces, en ese instante, pues ya lo que queda es, si se va a la Corte en casación, el trámite ante la Corte Suprema de Justicia de Casación tiene un plazo máximo, porque se interrumpe la prescripción, el plazo máximo es de 5 años para Ujú. que la Corte, y la Wow. Corte normalmente lo resuelve antes de ese plazo, Wow. 1, 2, 3 años según el caso. ¿En dónde pasa el presidente Uribe este tiempo? Ya ha sido condenado en primera instancia. Entre la primera instancia y la apelación, ¿hay posibilidad, riesgo de que tenga que ser confinado en casa por cárcel, en cualquier otro lado? En primer lugar, debe quedar claro que la presunción de inocencia que acompaña al expresidente Uribe Vélez, como a cualquier persona, sigue incólume, es decir, no está resquebrajada, se mantiene intacta. Por tanto, en principio, pues tiene derecho a seguir en libertad. Segundo, la ley expresamente estableció en el artículo 450 de la ley 906, el Código de Procedimiento Penal, que quien está en libertad en el juicio deberá continuar en libertad mientras espera el trámite apelativo y eventualmente incluso si hay lugar a casacional, siempre y cuando no exista una circunstancia que amerite que se adopte una medida de restricción de su libertad que, conforme a la jurisprudencia de la Corte Constitucional y de la Corte Suprema de Justicia, una muy reciente de este año, con ponencia del magistrado Diego Cordón Beltrán, es las razones por las cuales una persona que está en libertad llega a ser afectada mediante una orden de captura para que vaya a cumplir una pena anticipada, en este caso domiciliaria, sería porque exista razones que la hagan necesaria, que la hagan razonable y que Hmm. la hagan proporcional. Y básicamente se entiende que es cuando hay riesgo de no comparecencia, es decir, que se va a escapar. Sí. Y recordemos que la señora juez, al comenzar en la introducción de su sentido del fallo, hizo una muy clara alusión, incluso en términos que no son muy usuales, refiriéndose a la comparecencia de Álvaro Uribe Vélez, del ejemplo que él dio y de la actitud incluso gallarda que tuvo Sí. frente a este caso. Entonces Sí. uno no entendería que alguien que ya ha sido calificado por la señora juez en su sentido del fallo, que efectivamente reconoce lo que todos sabemos, que ha comparecido con el mayor respeto, incluso como dijo la señora juez con gallardía, vaya ahora a decirse lo contrario para privarlo de la Claro. libertad. Entonces, es evidente a nuestro juicio que con esto que dice la ley, con el hecho claro que la jurisprudencia así lo establece y que goza de esa presunción de inocencia, que él debería continuar en libertad hasta al menos se resuelva la apelación y seguramente hará el mismo ejercicio el tribunal si llegara a haber, esperemos que no condena y por el contrario, si es absuelto, con mayor razón, seguirá en libertad en el evento hipotético que vaya a la Corte Suprema de Justicia en sede de casación penal.
Pues muy interesante, doctor Jaime Granados. Muchísimas gracias por darnos estas explicaciones, este tiempo y mucha suerte en su trabajo, que es el episodio más importante en la historia reciente de nuestro país. Luis Carlos, muchas gracias por esta invitación y pues seguiremos en esta lucha por la justicia. Es usted muy amable, muy gentil. Es el doctor Jaime Granados, uno de los abogados penalistas más importantes del país, el líder de la defensa del expresidente Álvaro Uribe, acá en Vélez por la Mañana, la radio digital 100% independiente. Y recuerda, suscríbete acá a mi canal de YouTube. Cuéntale a tu familia, a tus amigos que tenemos noticiero en tu bolsillo, Vélez por la Mañana, a las 7 de la mañana. Suscríbete.